Buenas tardes. A nombre de la Universidad de las Américas Puebla y de la Dirección General de Tecnologías de la Información, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación de un invitado especial y distinguido que consideramos un gran amigo, Martín Oz, quien compartirá con nosotros la plática Ciberseguridad tres perspectivas. Como vicepresidente de Ingeniería y Preventa y Servicios de Postventa de Fortinet, Martino sostiene una posición crucial en Latinoamérica y el Caribe. Se unió a la compañía en el 2007 como gerente de ingeniería y colaboró con la expansión de su equipo, que pasó de 3 a más de 250 profesionales en 2020. Oz forma parte del equipo de innovación de Fortinet por parte de la oficina del CTO, un grupo de élite de analistas que apoyan en la definición del rumbo de la investigación y desarrollo tecnológico de la compañía. A partir de su entendimiento del mercado latinoamericano de TI y seguridad, en Fortinet ha colaborado en el desarrollo de estrategias para maximizar la penetración de mercado a través de la creación de estructuras, mecanismos y procesos de apoyo a los canales y a los usuarios finales, que les permite aprovechar al máximo los beneficios de la tecnología. Es un expositor frecuente en conferencias de ciberseguridad y negocios en toda América y ocasionalmente Europa. Oz comenzó a trabajar en seguridad en 1993, cuando escribió su primer virus teórico y obtuvo su primera cuenta de Internet. En sus más de 20 años de carrera se ha desempeñado como administrador de sistemas, ingeniero de soporte, consultor en seguridad e ingeniero de preventa. Entre otros escritos, es coautor del libro publicado sobre las tecnologías de Fortinet, UTM Security with Fortinet, Mastering FortiOS. Oz obtuvo su título de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México. Parte de sus pasatiempos son ver fotografías, aprender sobre tecnología, beber café, eh, mirar, admirar las artes marciales y le gusta correr. Martín Oz, te doy la bienvenida. Tendremos una presentación de 40 a 45 minutos para cerrar con una sesión de preguntas y respuestas, para lo cual tendremos a su disposición el área del chat. Sin más preámbulo, invito a Martín a tomar la palabra. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, querido Alberto. Un gusto, como siempre, saludarte y saludar a todos los amigos de la Universidad de las Américas en Puebla. Efectivamente, ya tomo café más por deporte que correr o hacer artes marciales como lo hacía hace muchos años. Entonces, los años no pasan en balde, ¿no? Gracias a todos el día de hoy por favorecernos con su tiempo. Siempre es un gusto compartir un poco de lo que uno ha aprendido en todos estos años al respecto de la ciberseguridad. Como lo mencionaba Alberto, ya más de 20 años que estamos en este mercado. Quiero preguntar, ¿se alcanza a ver mi presentación, Alberto? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, el tema de ciberseguridad siempre es muy apasionante, es muy interesante para todos aquellos que estamos en este mercado, pero también para el resto de la gente que a veces no sabe muy bien de lo que estamos hablando cuando hablamos de ciberseguridad. Quiero confesarles que también Hollywood a veces no ayuda mucho. Por ahí nos llegan las imágenes de Neo, de Mr. Robot, Matrix y todo esto, y a veces pensamos que la gente que hace ciberseguridad es eso, o un mago, porque pueden entrar a mi cuenta de Facebook, pueden entrar a mi cuenta de Twitter, a mi cuenta bancaria, a mi router, ver mi cámara en la pantalla y ese tipo de cosas, ¿no? Y creemos que va por ahí cuando en realidad es mucho más simple de esto, que esto, ¿no? Que todo esto. Yo quisiera comenzar diciendo que cuando hablamos de ciberseguridad, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el momento que vive nuestra sociedad desde el punto de vista tecnológico. No podemos hablar de ciberseguridad sin hablar de tecnología. Y no podemos hablar de la importancia de la ciberseguridad sin correlacionarla con la importancia que tiene la tecnología en nuestros días. Y déjenme hacerles una pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa entre que ustedes despiertan por la mañana y toman por primera vez el celular, ¿no? ¿O cuánto tiempo pasa entre que ustedes se van a acostar, se van a su cama y colocan su celular al lado de la cama, en donde sea? ¿Cuánto tiempo pasan al día en contacto con la tecnología? Con su Smart TV, con su teléfono, con su computadora. Eso yo creo que nos da una muy buena idea de cuál es el grado de penetración que tiene la tecnología en estos momentos para todos nosotros.
Toda nuestra sociedad, todos, usamos la tecnología en algún momento y la usamos para prácticamente cualquier cosa que hacemos en el día a día. La usamos para divertirnos, para estar en contacto con familia, la usamos para educarnos, la usamos para relajarnos, la usamos para trabajar, para comprar, para vender. Prácticamente no hay actividad humana en estos momentos en la cual no está involucrada de alguna forma la tecnología. Y esto de entrada nos empieza a plantear alguna serie de situaciones a nivel personal, pero esto no es muy diferente de cuando hablamos de otras actividades, de cómo se mueven las ciudades y cómo se mueven los países. Estadísticas de cómo está la humedad en alguna parte es usada a través de la tecnología para saber cuáles son los momentos mejores de cultivo o hacer mejores cultivos. Usamos la tecnología para distribuir agua potable, para cargar electricidad, para pagar impuestos. Hay tecnología médica con la cual nosotros tenemos pues un mejor cuidado y tenemos tal vez la confianza de que existe más precisión en una cirugía hecha por un robot que por una persona a la cual le puede temblar la mano, por ejemplo. No hay marcapasos, hay control de tráfico en ciudades, hay prácticamente no hay cosa en el planeta que no se pueda hacer de forma más eficiente con la tecnología, ¿no? O mejor dicho, sin la tecnología. Prácticamente todo lo que podemos hacer, la tecnología nos permite hacerlo mejor. Y quizá esto fue un poquito más evidente cuando viene la crisis en la que todavía estamos, en la pandemia en la cual todavía estamos, que afortunadamente también gracias a la tecnología, gracias a la comunicación que tuvo la comunidad médica, gracias a la información que ha sido posible compartir, a los análisis mucho más rápidos que ha podido hacer la tecnología para poder llegar a una vacuna mucho más pronto que cualquier otra enfermedad en la historia. Todo esto gracias a la tecnología. Definitivamente la tecnología nos hizo más tangible todo esto. Muchos de ustedes en este momento me están escuchando desde sus casas. Yo estoy en mi casa de ustedes, el fondo bonito este no corresponde a mi casa real. Más adelante les muestro por ahí el librero feo que tengo en la parte de atrás, pero a final de cuentas no sería posible que estuviéramos interactuando aquí si no fuera por la tecnología. Muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de ser más productivos o continuar siendo productivos gracias a la tecnología. Aún las personas que, desafortunadamente deben salir diariamente a trabajar, a buscar el sustento, médicos, enfermeras, gente que tiene que atender tiendas y demás, gracias a la tecnología tienen un acercamiento con la gente que no puede estar, que no puede estar presente, ¿no? Eso es lo bonito con la tecnología. Sin embargo, también hay un lado con el que tenemos que tener cuidado y es con la gente maliciosa. Me gusta esta frase que está en el prefacio de un libro clásico sobre seguridad que se llama Building Internet Firewalls, que fue editado en 1995. Ojo, esto de la seguridad y la ciberseguridad no es nuevo, que tiene una frase que a mí yo cuando la leí me causó mucho impacto. Y lo que nos dice es que en todas las sociedades, sin importar cuál pensemos, existe un pequeño porcentaje de gente maliciosa. Si ese porcentaje fuera solamente del 1% y sabiendo que en el 95 en todo el mundo había entre 30 y 40 millones de usuarios en Internet, decía, ¿sabes qué? Este porcentaje, este 1% de gente mala que pues, se da por ser una sociedad, ya es lo suficientemente grande como para que usted se pudiera preocupar o usted se deba preocupar. Les doy un dato, en México, a inicios del año pasado, y más adelante lo vamos a ver, teníamos 80 millones de usuarios de Internet en México. El año pasado, en 2020, el último dato que pudimos rescatar. Si solamente el 1% de esos 80 millones son maliciosos, yo debería de preocuparme. Y es que realmente a medida que ha evolucionado la tecnología, también han evolucionado los ataques. Los ataques empezaron desde que hace muchos años teníamos virus, que lo más que podían hacer era que nos hacían perder horas de trabajo o nos quitaban el acceso a la computadora porque el disquete se me había infectado, porque la cinta se me había infectado, porque algo había pasado, yo no podía tener acceso a la máquina física y no podía trabajar. Y a medida que las computadoras fueron conectándose, que tuvimos un mundo más conectado, que tuvimos tecnología en más dispositivos, también las amenazas siguieron evolucionando. Y entonces ya empezamos a ver robos de identidad, robos de información financiera,
Empezamos a ver los peligros que podía haber si alguien exitosamente atacaba un auto y le quitaba los frenos. Eso, por cierto, es algo real, ahorita lo vamos a ver. Empezamos a ver los peligros de que si alguien conseguía atacar dispositivos médicos de gente que estuviera utilizando tecnología para sustentar vida. Pasamos de tener riesgos a la tecnología a tener riesgos a la vida de las personas con todo lo que está en medio de eso, información, datos, todo eso también se coloca en riesgo. Hoy, muchos de nosotros que somos padres de familia, observamos que una de las niñeras más efectivas es entregarle un iPad, entregarle un teléfono al niño, al bebé, al muchachito para que se contente, ¿no? Desafortunadamente, a veces con esto estamos nosotros abriendo la puerta para que existan ahí algunas amenazas de las cuales vamos a enterarnos un poquito más adelante, ¿no? Y aquí algunas gráficas, esto es como se veía un virus hace muchos años, hay un video en YouTube cuya dirección está ahí, si lo quieren ver. Esto era para los que hacíamos seguridad en aquel entonces el wow, o sea, conseguimos que un programa se quedara en memoria y no impidiera el acceso a las personas. Más adelante tuvimos ataques, ¿no? Perpetrados por hackers. Esta es una página hackeada de un municipio en el norte del país en 1998. La inseguridad se veía así, ¿no? Sin embargo, la inseguridad al día de hoy tiene caras distintas. La inseguridad tiene la cara de ese mensaje que me dice tu cuenta o ese SMS que me dice tu cuenta ha sido bloqueada. Y aquí pongo el de un banco, pero realmente todos los bancos están susceptibles a esto y prácticamente creo que no ha habido banco alguno en el cual no haya sido aprovechado para que salgan mensajes. Ojo, no, esto no es una vulnerabilidad del banco, esto no es un problema del banco, es alguien que se pasa de listo haciéndole creer a alguien más que actúa en nombre de un banco. Esa muchacha atractiva que nos dice, dale clic aquí para ver un poco más, yo sé que quizá ustedes no, pero puede que conozcan a alguien que sí le daría clic ahí a esa liga y resulta que no hay más que bueno, sí hay más, hay un virus por ahí por detrás, hay un malware que se puede descargar, están las estafas, este es un tuit reciente de hace un par de días, del 12 de febrero, ¿no? Poco antes del Día del Amor y la Amistad, de alguien que decía, conocí a una chica que está en Nueva Zelanda y me pidió que le enviara, en este caso, 500 euros para que me tramitara la visa para yo irla a visitar. Y alguien más le dice, ah, mira, esa chica se parece mucho a mi amiga que también yo le acabo de mandar $950 para que me tramite la visa. Y realmente esa cadena de tweets eran como 10 o 12 tweets de gente que decía, mira, yo también la conocí, también me estaba pidiendo dinero para que nos conociéramos. Ese tipo de estafas ocurren todo el tiempo. Con la parte de COVID, estafas alrededor de si es que ya la vacuna está disponible, si es que estaba yo siendo llamado porque alguien me había dicho o alguien había dicho que había estado en contacto conmigo. Todas estas estafas tienen algunas características en común y es que a veces nosotros no validamos la información que está detrás de esto y viene muy anonimizada, es decir, muchas veces, las estafas cuando llegan no vienen dirigidas a mi nombre, no vienen de una entidad que sea reconocida y hay realmente mecanismos para poder revisar. Hay cosas que también vamos a revisar un poquito más adelante, de que tenemos que revisar para asegurar que no caemos víctima de eso. Hay ataques, como les decía, que han ocurrido a vehículos para cancelarles la parte de los frenos, a bombas de insulina, hay pedofilia en Internet, por eso es importante que no soltemos los celulares, el WhatsApp, el Facebook a los niños, a un Facebook Kids. No es buena idea sin antes ser conscientes de la supervisión que nuestros hijos van a tener cuando les damos el acceso a la tecnología. Hay el caso que más adelante se comprobó que la persona hubiera muerto como quiera, desafortunadamente con o sin este ataque de ransomware, pero hubo un caso que levantó mucho revuelo porque en Alemania hubo un ataque de ransomware, que es un tipo de virus, vamos a ponerle así, eh, que infectó equipos del hospital y que atrasaron el tiempo en el cual se le dio atención a ese cliente. Hay cosas más sofisticadas que rayan, ojo que estamos hablando aquí de ciberseguridad y no de ciberdefensa, porque de todo lo que estamos hablando está en el ámbito estrictamente civil, en el ámbito militar hay muchas otras cosas, pero el envenenamiento de toda una ciudad, las fuentes de abastecimiento de agua potable en toda una ciudad en Florida. Esto
fue el 8 de febrero de este año. Hubo un ataque similar en Israel hace algunos meses también. Y es muy simple, el agua potable usa computadoras para automáticamente clorar el agua, para purificarla. Poquito menos de cloro y no se desinfecta y pasan bacterias, el agua no es potable, poquito más de cloro y el agua en lugar de ser benéfica se convierte en un veneno. Entonces, ese tipo de cosas ocurren, no es de la vida, no es de la vida de Hollywood, no es una fantasía, realmente suceden. En México esta es una estadística de 1999, cortesía del área de seguridad en cómputo de la UNAM, una de las instituciones que ha hecho bastante alrededor de la ciberseguridad en este país. Ellos mostraban esta estadística en el 99 y decían, bueno, en el 93 comenzamos con un caso, realmente ellos tuvieron un ataque a una supercomputadora y a partir de ahí nace el área de seguridad en cómputo, en el grupo de seguridad en cómputo en su momento, que ha evolucionado, ahora es parte del UNAM CERT. Y en el 99 tenían por ahí de 130 ataques, ¿no? Estamos hablando de poquitos, hace un montón de años, más de 20 años. Al día de hoy, esta estadística es del el trimestre, del tercer trimestre del año pasado. Ayer acabamos de liberar, ya no me dio oportunidad, una disculpa, de actualizar estos números, pero no son mejores, ¿no? No son menores. Esto nos dice que entre julio y septiembre del año pasado, de acuerdo a las estadísticas propias de Fortinet, en México tuvimos 1,000,000,000 de ataques en 3 meses en México y solo los de los que nosotros nos pudimos dar cuenta como Fortinet. Somos una empresa que tiene desplegados muchos equipos, quizá la empresa que tiene más equipos desplegados en el territorio nacional, según algunas estadísticas, y captamos solamente eso. De nuevo, en México tenemos por ahí de 80 millones de usuarios, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones, a febrero del año pasado. Y eso significaría que cada usuario en 3 meses recibió 12 ataques en promedio, ¿no? Solamente en 3 meses. Eso nos da una idea de la realidad y el por qué realmente esto existe es un problema y tenemos que estar preocupados. Hay un mapa que tenemos nosotros como Fortinet, realmente hay muchas otras empresas que ofrecen mapas similares, la dirección está ahí, que en tiempo real les va diciendo cómo está el tema de los ataques en este país. Ahora, con todo esto, quizá alguno de ustedes dice, uy, es un ambiente muy hostil allá afuera, entonces no salgamos a internet, no usemos tecnología, tampoco nos podemos ir a ese extremo. Como dijera el famoso filósofo mexicano, el Chapulín Colorado, que no panda el cúnico. Lo que tenemos que hacer es realmente tener conciencia de que esto es una realidad y de que tenemos que hacer algunas cosas para podernos proteger, ¿no? Y ahí es donde está la parte de la ciberseguridad. Realmente, cuando hablamos de ciberseguridad, es una evolución, así como la tecnología ha evolucionado de solamente ser una tecnología aislada y que sirve para un propósito. Hoy que la tecnología abarca prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida, que hacemos muchas cosas en el día a día con la tecnología, la ciberseguridad se encarga de no solamente la protección de las computadoras en sí misma, de los datos que están fluyendo, siendo procesados por las computadoras, sino de la interacción con las personas también. Por eso es ciberseguridad, porque nos preocupamos de la seguridad digital, de la seguridad física e inclusive de la seguridad biológica, de cómo esto tiene un impacto en la vida de las personas, un impacto en la vida como tal, o en la vida en el día a día, ¿no? Entonces, a eso nos referimos como ciberseguridad. Y a veces una de las cosas que de alguna forma como profesional que tiene interlocución con diferentes tipos de audiencia, a veces creo que nosotros cometemos de alguna forma el sesgo de irnos a hablar demasiado sobre la parte de tecnología cuando hablamos de ciberseguridad, cuando realmente creo que existen tres grandes perspectivas con la cual tendríamos que abordar la parte de seguridad o ciberseguridad y la tecnología. Una, para los usuarios que usan tecnología en el día a día, que usan la tecnología como medio y no como fin, como medio para comunicarse, como medio para trabajar, como medio para estudiar, los abogados, los contadores, los médicos, las personas que quizá usan la tecnología para alguna otra cosa y no se dedican a esto. La ciberseguridad para alguien que tiene como objetivo ser un experto en esto porque está estudiando alguna rama de la tecnología, los ingenieros y licenciados en informática, en electrónica, en sistemas, en cibernética y similares. Y la gente, por otro lado, que tiene bajo su responsabilidad
mantener la infraestructura tecnológica para una organización, para un negocio, para una institución de gobierno, para alguien más. Y creo que son tres grandes mundos de los cuales quisiera compartir con ustedes algunas cosas en las siguientes láminas, en los siguientes minutos, ¿no? Vamos a comenzar con el usuario común. Y quizá una de las cosas es que nosotros, en el momento que nos conectamos a Internet, nos convertimos en lo que nuestros amigos americanos llaman netizens, es decir, ciudadanos de la red. Gente que tiene privilegios, que tiene derechos, que tiene responsabilidades también. Hay una sociedad allá afuera con la que voy a interactuar y tengo que estar bien consciente de eso. Hay gente maliciosa como parte de esa sociedad y tengo que estar consciente de eso. La manera en cómo yo me comunique con los demás, el escribir en mayúsculas solamente, por ejemplo, que la gente que no ha leído la netiqueta, existe una netiqueta, por cierto, netiqueta, es decir, una serie de normas que se sugieren de cómo se lleve a cabo la interacción con personas en la red. Eso existe. Si no lo han leído, es un buen documento para en algún momento leerlo porque nos da un panorama bastante amplio de cómo tendríamos que nosotros comunicarnos con los demás y qué esperar de la interacción de los demás con nosotros. También, disculpen, también hay que estar conscientes de que mi información es valiosa. Y a veces la gente dice, no, yo no voy a comprar el antivirus, yo no voy a hacer absolutamente nada de seguridad. ¿Para qué? Soy un simple, y ahí abrimos un espacio en blanco, un simple profesional que no tiene información importante. Soy alguien que no es un banco, no es un gobierno, no es nadie relevante, entre comillas. Sin embargo, la gente que está buscando algún tipo de activo no lo hace necesariamente porque ustedes sean alguien que tiene información demasiado valiosa para alguien más. Yo les propongo un ejercicio. Yo estoy seguro que todos me están viendo aquí por un teléfono, por una tablet o por una computadora. Todos guardamos secretos ahí. Todos. ¿Cuánto pagarían ustedes porque alguien les dijera, ¿sabes qué? Tengo toda la información que está en tu teléfono y la voy a hacer pública, toda. Los chats, las contraseñas del banco, los correos electrónicos, toda la información la van a publicar si es que no me pagas. ¿Cuánto pagarían ustedes por eso? Se los pongo al revés. Ahora, ustedes no tienen acceso a la información que está en su teléfono o su computadora en este momento. Yo sé que todos guardan un respaldo, ¿verdad? Todos tienen ahí una copia de seguridad que hicieron ayer, no, la semana pasada. No nos pongamos tan exigentes. La semana pasada todos hicieron una copia de seguridad de su información. Alguien les dice, no vas a tener acceso a tu información hasta que me pagues. ¿Cuánto pagarían? ¿100 pesos? ¿500 pesos? Entonces, no es porque ustedes tengan información relevante para alguien más. Su información es importante para ustedes y eso es suficiente. Hagamos conciencia de eso. Hay servicios que accedemos en la red, redes sociales, por ejemplo, que generan ganancias millonarias con la información que nosotros, con simplemente interactuar, se genera. Las redes sociales dicen que la tecnología nos conoce mejor que lo que nos conocemos nosotros, ¿no? Porque sabe quién es mi mejor amigo porque chateo más con él, sabe dónde vivo porque es donde se queda el teléfono en las noches, sabe más o menos cuál es mi nivel de ingreso por el tipo de lugares que frecuento y donde yo hago check-in y las fotos bonitas que después comparto en redes sociales. Toda esa analítica vale para alguien. Entonces tengo que ser consciente de que mi información vale. Y con esto tenemos que tener en cuenta también la famosa higiene digital o ciberhigiene. Que cuando empezó la pandemia, nos hicieron una recomendación que escuchamos desde niños. No estamos hablando de medicina avanzada, ni de vacunas, ni nada, pero cuando comenzó la pandemia nos dijeron primero una cosa y después nos dijeron otra, ¿no? Cuando digo eso, primero nos dijeron una cosa es lávense las manos frecuentemente. Y todo el mundo desde niño recuerda, lávense las manos antes de comer, después de ir al baño. Eso no es medicina avanzada, es básica higiene para evitar enfermedades. El cubrebocas, básica higiene para evitar contagios. En informática también existe básica higiene para evitar problemas de seguridad. ¿Qué es eso? Para empezar a exigirla. Ustedes compran un auto, una lavadora, un televisor, una computadora, un teléfono y no preguntan la garantía. Creo que todos preguntamos la garantía, ¿no? Entonces, empezar a preguntar, ¿y cuáles son tus mecanismos de seguridad?
¿Cuál es tu política de privacidad para la información? Y leerla, porque a veces nos presentan ahí el texto grandotote y le decimos, sí, acepto, ya lo leí. Dicen que es una de las mentiras más grandes en estos tiempos, ¿no? Darle clic en sí, ya leí, lo entendí, lo acepto. Hay que hacerlo, porque eso impacta en la manera en cómo interactuamos nosotros con la tecnología. Mantener tecnología básica, el antivirus, el firewall. Piensen en esto como el jabón con el que se lavan las manos. Sin esto, están completamente expuestos a muchas cosas, actualizaciones, respaldos, contraseñas, defaults. Todo eso hay que cambiarlo. Les doy otro ejemplo. Reciben ustedes un teléfono nuevo y regularmente las notificaciones que ustedes tienen en el teléfono se ven en la pantalla. Entonces, cuando alguien manda resetear, por ejemplo, su contraseña, le regresa un SMS, a veces un correo electrónico, que si ustedes no cambiaron los defaults, ese correo se ve en su teléfono, se ve en la pantalla central. Ese default hay que cambiarlo. Las contraseñas el nombre de la red de Wi-Fi, la contraseña de acceso al router, inclusive todos los proveedores de acceso tienen por ahí un manual que si yo lo sigo paso a paso le cambio esas contraseñas por default que vienen, hay que cambiarlas. Todo esto hace parte de la ciberhigiene, como también algunos comportamientos básicos. De niños a todos nos dijeron, no tomes dulces de extraños, no hables con extraños, y le seguimos enseñando eso a nuestros hijos. Hay que evolucionar eso como sociedad y adaptarlo a los temas de tecnología. O sea, está cool tener 2,000 amigos en Facebook, pero a todos ellos les estoy diciendo dónde vivo, qué hago, cuál es mi fecha de cumpleaños real. La mayor parte de ustedes no ponen les garantizo que no ponen una fecha falsa de cumpleaños en redes sociales. Y lo sé porque al menos el 90% de mis amigos lo hace, pone su fecha de cumpleaños verdadera. Dato útil para quien quiere llamar al banco en mi nombre, por ejemplo, y preguntan cuál es el RFC, está fácil saberlo, si tienen la fecha de cumpleaños, por ejemplo. No confiarse de extraños, programas, personas, siempre tener la curiosidad de ver, ok, esto es el default que estoy recibiendo, esta es una invitación de alguien que no conozco, esta es una chica guapa que me está diciendo que soy yo muy atractivo y que la foto está bonita, pero ¿dónde la conocí? ¿Cómo es que vio mi perfil? Cosas como esa. Si yo no recibí, yo no estoy esperando un paquete de FedEx, ¿por qué darle clic aquí? Me llega una solicitud del SAT diciendo que si me van a cobrar impuestos de algo que no sé y le doy clic. No, le llamo a mi contador o hago una cita con el SAT. Valido la información, ¿no? Antes de confiar en lo que me está entregando. Siempre el principio de 4 ojos o 2 verificaciones es súper importante hacerlo. Respaldar siempre. Copias de seguridad de la información que tienen, preferentemente en discos externos. Ahora hay USBs que son bastante amplios, bastante grandes en capacidad. Créanme que sale más barato un disco duro externo de 2 teras que les puede costar 2,000 pesos que quizá recuperar toda la información que llegan a perder si ustedes la pierden porque alguien se la robó. Ese disco lo dejan por fuera, lo dejan en algún otro lado y lo rotan con algún otro de tal manera que siempre tengan al menos 2 copias frescas, aquellos que tienen ahí clientes, pacientes, información sensible de la demás gente, ¿no? Separar responsabilidades. Hay gente que recibimos un equipo de cómputo de la empresa o la empresa nos da un equipo de cómputo, un teléfono. Eso es profesional, no es personal. Hay que tratarlo como tal. Separar siempre las cosas en lo que es público de lo que es privado, lo que es profesional de lo que es personal. Siempre es importante hacerlo. Leer manuales, revisar bitácoras, algo que también deberíamos hacer siempre. En términos generales, estos son comportamientos que cualquier usuario debería tener, que hacen parte del comportamiento básico que deberíamos tener, ¿no? Y disculpen que estoy yendo algo rápido, sé que algunos tienen preguntas, les invito a que por favor las hagan vía el chat y el mecanismo de preguntas y respuestas. Tenemos 40 minutos, me quedan por ahí de 15, entonces y hay realmente muchas cosas muy apasionantes, ¿no? Revisemos la segunda persona, ¿no? La segunda persona es el tecnólogo, porque según me decían en esta audiencia también tenemos gente que está estudiando. El maestro Fernando Thompson, el CIO de la UDLA, publicaba hace algunos días una cápsula bien interesante que le invitaba a los alumnos a tomar alguna carrera de tecnología y de ciberseguridad en particular. Realmente es una carrera muy apasionante.
Hay muchas aristas que involucra esto, ¿no? La parte técnica o de ingeniería, la parte del contexto social en el que nos movemos, temas de leyes y regulaciones, temas de negocio. El profesional de ciberseguridad realmente tiene que tener un perfil bastante completo. Y hay una buena cantidad de gente que lo hace. Y a veces la gente piensa que esto es simplemente aprender a hackear, entre comillas. No, no es así. O sea, hay muchas cosas más que hay que revisar. De entrada, cuidar la información en las aplicaciones siempre. Hay que entender cómo la información se mueve desde que se genera en un endpoint, desde que se genera en un teléfono, una tablet, una computadora, un programa, un dispositivo, mientras la información está viajando en la red local, en la WAN, si es que lo está haciendo por una VPN, por un 3G, por un 4G, o sea, por lo que sea, por un circuito privado. ¿Cuándo se procesa esa información donde se recibe? La aplicación, pues, donde va a estar, y la base de datos, la información donde se genera, cuando viaja, cuando se procesa y dónde está descansando. Requiere protegerse toda esa interacción, requiere gestionarse la información y los controles que se van a poner en todo ese lado. Hay que estudiarle mucho, muchachos. Aquellos que me estén oyendo y que tengan intenciones de hacer una carrera en esto, realmente es apasionante. Les puedo decir que como lo decía Alberto cuando me presentó, hace más de 20 años que andamos en esto y no hay día que deje de aprender. Esta es una carrera para aquellas personas que quieren seguir aprendiendo siempre. Hay que aprender las bases, sí. Hay que aprender de redes, hay que aprender de arquitectura de computadoras, hay que aprender de programación para que sepamos cómo se asigna memoria con un malloc, por ejemplo, y después saber cómo un buffer overflow puede afectar eso y el comportamiento, entender dónde está la pila y demás. Hay que entender un poquito de psicología, hay que entender cómo se almacena la información en las bases de datos. Ahora hay todo un movimiento alrededor de no tener bases de datos, por ejemplo. Todo esto hay que entenderlo. Hay que entender parte de la disciplina de lo que es seguridad en sí mismo. Hay que entender sobre seguridad física, sobre seguridad lógica, sobre VPNs, sobre cumplimientos, sobre regulaciones. Ahí siempre digo, a mí me gustan los tríos, realmente está llena de tríos la ciberseguridad, entender de la confidencialidad, integridad, disponibilidad, la AAA, autenticación, autorización de auditoría, gentes, personas, procesos y tecnología, ¿no? Entonces, todo eso hay que aprender bastante. Les pongo ahí una certificación que a mí me gusta mucho porque nos da una visibilidad bastante amplia sobre la seguridad, que es el CISP, no es la única. Pero bueno, es una que nos da una amplitud bastante de conocimiento, ¿no? Y después de estudiar esas bases, quizá haya que aprender más, ¿no? Análisis de malware, la parte de ataques de negación de servicio, pruebas de penetración, algo de ingeniería social, análisis de vulnerabilidades, hacer exfiltración. Hay una parte que a veces la gente se viene directamente a esto y piensa que ser alguien de ciberseguridad es irnos directamente a esta parte. Y no es así. O sea, lo podemos hacer, sin duda, pero es solamente ver una parte de lo que es la ciberseguridad, ¿no? Todo el campo, todo el espectro de conocimiento para hacerlo bien y hacerlo de manera profesional. Ya con esto quizá yo me decido ir hacia el Red Team, la gente que está probando constantemente las cosas para ver que todo esté bien, o sea, que constantemente está intentando hacer ataques para ver que la infraestructura funcione, o el Blue Team, que es la gente que está responsable por analizar lo que está ocurriendo y evitar que los chicos malos entren a donde tengan que entrar, ¿no? Hay más cosas, o sea, un profesional de ciberseguridad tiene que ver más cosas, hay que ver también de cumplimientos y regulaciones. Hay que saber que hay ambientes que son muy regulados, ¿no? Como los ambientes financieros. Hay marcos de referencia para asegurarnos que atendemos la parte del gobierno corporativo, por ejemplo, que estamos cubriendo toda la superficie de ataque desde el punto de vista de cumplimiento y auditoría. Hay que ver cómo interactuamos con leyes que regulan la privacidad de los datos. Aquí en México tenemos la famosa Ley Federal de Protección a Datos Personales en posesión de particulares y también en sujetos obligados. Eso parece trabalenguas, pero eso es. Hay mucha regulación alrededor de eso y también le tenemos que saber a esto. Sin ser abogados, al menos tener ahí alguna interacción para entender de lo que están hablando más o menos, zapatero de tu zapato, nosotros nos toca la parte tecnológica, pero hay disciplinas con las cuales también tenemos algunas cosas que ver. Sin descuidar la parte de lo que los americanos llaman soft skills, ¿no? Las habilidades suaves, el trabajar en equipo. Realmente es difícil que un profesional de ciberseguridad sepa de todo.
nos parecemos más a la ciencia, al campo médico, donde hay médicos generales. Desde el médico general puedes tener internista, y de los internistas tienes especialistas en pulmón, en el hígado, en el corazón. Así también en ciberseguridad tenemos un campo base, un área de un área de conocimientos común, el Common Body of Knowledge, y de ahí vamos especializándonos en varias cosas. Hay que aprender a trabajar en equipo también. Y eso parece simple, pero no lo es. Hay que tener un sentimiento ético muy fuerte. Alberto, cuando me presentaba, decía, tenemos 250 profesionales en América Latina en mi organización. Una de las cosas que más me preocupa es que varios de ellos tienen información de cómo está la seguridad en bancos, en gobiernos, en empresas de comercio, en industria, en fábricas, por ejemplo. Alguien con acceso a esa información puede hacer mucho daño. Una de las cosas que nosotros somos bien conscientes es que esa información nos la están confiando nuestros clientes para que hagamos cosas buenas con esto. De tal manera que nosotros entregamos nuestro historial médico a un doctor esperando que nos pueda ayudar. El doctor no puede divulgar, no debe divulgar la información nuestra para todo el mundo. Nosotros tampoco. El sentido ético es muy importante. El inglés, en realidad, si no tienen al menos el conocimiento de inglés para hablarlo, se están perdiendo también de una parte interesante de poder escuchar las conversaciones que existen con profesionales de ciberseguridad en el mundo. En realidad, el mundo de la tecnología está alrededor del inglés. Esto es bastante relevante que lo sepamos, ¿no? Yéndonos ahora al extremo corporativo. En la parte corporativa, ¿qué tenemos nosotros? Está la parte que es la gestión de seguridad, y ahí también está bien interesante para los que quieren hablar con las empresas, ¿no? Y la gente que está en seguridad en un ambiente corporativo tiene un trabajo bastante interesante también, ¿no? Si me están escuchando aquí los dueños de empresa, van a ver que no es un trabajo sencillo. Hay que saberle de muchas cosas, de negocios, sin lugar a duda. Hay que entender siempre al negocio cómo es que la organización en la que estamos llevando la seguridad cumple con su visión y con su misión, y cómo es que se genera dinero a partir de la actividad que se hace en la organización para poder saber dónde están los activos críticos. Y la gente de TI y de seguridad siempre son bombardeados, somos bombardeados por un montón de gente que nos dice que tiene el último desarrollo tecnológico. Hay que tener bastante calma, bastante temple y bastante capacidad de análisis para saber qué de eso me aplica, qué de eso es válido para mi organización y cómo me puede ayudar, ¿no? Porque hay gente, no quiero decir que con mala intención, pero gente quizá con no todo el conocimiento para poder llevar esto a término, para poder llevar un proyecto de la mano, que a veces con buenas intenciones nos da problemas, ¿no? En la parte corporativa hablamos mucho del riesgo. Esta es una gráfica que viene de un estudio de riesgos globales que publica el Foro Económico Mundial todos los años, donde podemos ver claramente que a nivel global ciberseguridad se ha mantenido siempre en el top 10 de las preocupaciones globales de los principales capitales de empresa y líderes a nivel global. Esto lo que nos dice nos valida que el mundo corporativo le preocupa la seguridad a nivel global, y que si nos vamos a cosas que pueden ocurrir en el mediano plazo, entre 3 y 5 años, vamos a encontrar que elementos que tienen que ver con ciberseguridad, como la posibilidad de que la infraestructura de tecnología nos falle o problemas de ciberseguridad, sigan manteniéndose en el top 10. Entonces, junto con cosas como el cambio climático, como crisis de deuda, como problemas de conflicto a nivel interpaíses. Entonces, todo esto realmente aparece en el mapa de las preocupaciones globales, ¿no? Con la parte del COVID no fue diferente. Todos sabemos que la pandemia tuvo un impacto económico en las empresas, causó que algunos sectores en particular sufrieran y sufrieran bastante. Hubo algunos otros que realmente pudieron despegar, pero que su cadena de suministro no le está dando el abasto siempre para poder atender a sus clientes. Entonces, el problema de los ciberataques también dentro del contexto del COVID, el problema de la ciberseguridad, es algo que está identificado como un riesgo de negocio, ¿no? Es algo que sabemos que tenemos que atender. Y realmente a partir del COVID, muchas de las cosas que veníamos predicando los tecnólogos
y la gente que nos dedicamos a ciberseguridad, tuvieron un impacto, ¿no? O sea, la superficie de ataque, la cantidad de elementos que pueden ser atacados en una organización creció simplemente porque la gente se puso a trabajar desde su casa. El tener una computadora en casa, que es el trabajo, junto con mi televisión, con mi Xbox, con una impresora tal vez, con la computadora o las tablets de los niños, con la computadora o las tablets del resto de personas que trabajan, hizo que una red casera que típicamente no estaba preparada para llevar seguridad, para tener seguridad, fuera parte de 4, 5 o más redes simultáneamente, ¿no? Entonces, eso realmente impulsó la cantidad de ataques que se generaron a partir de esto, más allá de las estafas de las cuales ya les hablaba, ¿no? Con todo este panorama, yo sí quiero hacer un recordatorio que me parece pertinente hacer, y que es que no es trabajo de la gente de tecnología decirle al director general la importancia que tiene la tecnología en el negocio, ni es trabajo de la gente de ciberseguridad de convencer al director general de que la ciberseguridad es importante. Esto es relevante porque a veces nosotros como tecnólogos queremos decirle al director general, pero es que tú no estás viendo que esto es relevante. Yo les pongo un ejemplo. Cuando el director de finanzas, cuando el CFO viene y le dice al director general, señor director general, déjeme decirle que tenemos líneas de producto que están perdiendo dinero. Es más, nosotros como empresa estamos perdiendo dinero. El director general no dice, estamos perdiendo dinero, no te preocupes. Perdemos dinero y ya. No, el director general le dice, oye, explícame más, ¿no? Entonces, de la misma manera, cuando nosotros llegamos con el director general y le decimos, ¿sabes qué? Tenemos problemas porque hay elementos en el ecosistema tecnológico que están con problemas. Si el director general nos dice, eso no importa, eso yo creo que es un indicador bastante interesante de cómo el director general entiende la relevancia de la tecnología y la ciberseguridad para su negocio. Si no lo entiende, es una luz bastante amarilla, ¿no? Yo estoy seguro que la mayor parte de los directores generales, con la inteligencia que los caracteriza de poder llevar un negocio adelante, entienden la relevancia de el tener seguridad y el tener tecnología en su ambiente, aunque realmente es una tarea de todo el directorio. Hay elementos de la ciberseguridad que le corresponden al área de recursos humanos. Hay cosas que le corresponden a la parte de operaciones. Hay parte de esto que le corresponde al área de marketing. Hay parte que le corresponde a otras funciones. A los de tecnología también nos corresponde hacer algunas cosas y quizá es llevar datos, llevar elementos tangibles de dónde están los problemas y cómo hacer un adecuado balance de la inversión que hay que hacer en tecnología y en seguridad con el negocio en conjunto, con el resto de líderes de la organización. Por eso las habilidades de trabajar en equipo y de comunicación en un profesional de seguridad son muy importantes. Hoy, el profesional que hace gestión de tecnología de seguridad en una organización realmente tiene mucho trabajo. Tiene que ver del negocio, sí. Cómo es que los procesos de negocio descansan encima de la tecnología para poder llevar a cabo su misión y su visión y para poder generar ganancias en el caso de aquellas organizaciones comerciales con fines de lucro, ¿no? Tenemos que ver cómo es que esto impacta los márgenes, los costos, tenemos que ver las regulaciones, las políticas, empezando por la política de uso aceptable de la tecnología, hay que vigilarla, hay que tomar decisiones como si le dejamos la seguridad a terceros, como a veces lo hacemos con la contabilidad, con la seguridad física y otras cosas, o si lo hacemos nosotros. Todo esto tiene que verse con la visión de qué es lo que tenemos nosotros de tecnología, qué de este ecosistema tecnológico estamos utilizando, si tenemos nube pública, nube privada, si es que tenemos dispositivos en IoT, dónde están nuestros usuarios, qué tanto se mueven, qué tanto generan, qué tan crítica es la información que manejan. Hacer todo esto de una manera concertada para que nosotros no tengamos diferentes islas. Esto es bien interesante porque en el pasado la ciberseguridad creció de una manera un tanto desorganizada. Por cada nueva amenaza teníamos un nuevo control. Entonces teníamos los virus y vino el antivirus, teníamos los ataques de red y vino el IPS, vino el spam y tuvimos el anti-spam, y a veces todo esto no se hablaba con el resto del ecosistema tecnológico. Parte del trabajo de quien hace ciberseguridad para una empresa es ver cómo se concerta, cómo se integra la tecnología que se está adquiriendo al resto del ecosistema tecnológico que ya existe y que va a existir más adelante, como la nube, ¿no? Hay mucha tecnología,
no voy a detenerme en esta parte para esto. Corresponde a esas personas y quizá no le estoy diciendo nada nuevo si es que me está escuchando aquí alguien que está responsable de la seguridad para una empresa. Quizá no estoy diciendo nada nuevo, pero es para dar también visibilidad al resto de la comunidad que esta gente realmente trabaja mucho y tiene una responsabilidad bien grande en el esquema de la ciberseguridad, ¿no? Hay elementos más adicionales que hay que considerar, ¿no? Si quien me oferta la tecnología tiene presencia local, si tiene experiencia, cómo está su reputación, si me puede atender a través de una red calificada de distribuidores o no. Hay muchas cosas que el responsable de seguridad informática de una empresa tiene que hacer. Entonces, también es un área interesante, pero no es sencillo. Con esto acabo las tres personas. Yo quiero dejar, este es mi último slide, quiero dejar a todos con la conciencia de que si usan tecnología hay riesgos. Cualquier tecnología de manera inmediata genera riesgos, que todos tenemos algo que hacer al respecto de eso, que todos podemos hacer algo al respecto desde la trinchera que nos corresponde. Para aquellos que quieren estudiar esto, es una carrera apasionante. Para aquellos que son capitanes de negocios, hay que entender que esas 5 estrellas con el cual califican a nuestro servicio, con las cuales califican a nuestro servicio o a nuestro producto, dependen de la tecnología y dependen también de la ciberseguridad. Sin esto, el negocio va a sufrir. Sin entendimiento del impacto que tiene la ciberseguridad en nuestra vida diaria, nosotros como personas podemos tener problemas. Con esto, no me queda más que agradecer una vez más por el espacio. Mi querido Alberto, creo que hay algunas preguntas por ahí. Sí, Vamos a... así es, Martín. Te agradezco mucho por tu presentación. Muy, muy, muy interesante. Vámonos de lleno a las preguntas. Claro que Voy a sí. tratar de ser breve. Mira, dice, ¿qué tan cierto es que las compañías de antivirus son las creadoras de los virus, spyware y demás bichos cibernéticos? Por ejemplo, teniendo en referencia lo que le sucedió a Kaspersky, la supuesta labor de inteligencia y espionaje que hacía, o tal vez el hecho de fabricar una enfermedad de la cual solo ellos puedan venderte la medicina. Mira, es una buena pregunta y es un mito bastante extendido. Déjame decirte que he tenido la fortuna de trabajar en un par de empresas que hacen ciberseguridad y de tener una red de colegas que trabajan en empresas que hacen antivirus. Yo te voy a decir que es un mito. Las empresas están tan ocupadas haciendo el análisis de lo que la gente creativa, maliciosa ya hace, que gastarle esfuerzo en generar cosas adicionales para pues, después venderte la vacuna, realmente desde el punto de vista negocio en particular, no tendría sentido. Pero también se contravendría con algo que les mostraba acá, y déjame me regreso a una lámina donde yo menciono la parte de los soft skills o de las habilidades que las personas tienen que tener, porque la ética es uno de los elementos fundamentales como profesión que la gente que hace seguridad, y entre ellos está la gente que hace antivirus, tiene. Esto es, perdón por el símil, pero es bastante parecido a lo que alguna gente llegaba a pensar ahora en la pandemia, de que había doctores que se dedicaban a matar a los pacientes que les llegaban. Y quizá alguno de ellos tenga algún raciocinio para pensar de esa forma. La realidad es que los doctores toman un juramento hipocrático y para matar a alguien, realmente necesitas mucho menos conocimiento que invertirle por ahí de 8 años de tu vida a formarte como médico, ¿no? Con ciberseguridad pasa muy parecido. Dicho esto, sí hay al día de hoy gente que hace crimen organizado con ciberseguridad. O sea, sí existen bandas que se dedican a la creación de malware con fines destructivos, de tal manera como existe crimen organizado al día de hoy para otras ramas como la trata de personas o el narcotráfico. De hecho, se estima que los crímenes cibernéticos hace un par de años ya sobrepasaron en ganancias a el crimen organizado físico, como lo conocemos, la extorsión, la trata de personas, el narcotráfico. Entonces, sí hay gente que fabrica esto con todo propósito, pero no son las empresas antivirus. O sea, hay un crimen organizado atrás de esto, seguro, porque hay ganancias a través de esto. O sea, sí hay gente que te cobra por tener acceso de nuevo a tu teléfono y hay gente que te cobra por no publicar lo que tienes en el teléfono. Eso ocurre, pero no es la gente que se dedica a hacer ciberseguridad, ¿no? Martín, ¿qué opinas?
de esta frase. ¿Es seguro tapar nuestras cámaras? Yo me imagino que, digamos, como medida de protección. Ontoy. Sí. Eh, Mira, ok, perdón, te interrumpí, discúlpame. No, 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 adelante, adelante. Gracias. Eh, Miren, es una precaución que vale la pena hacer. Hubo en el pasado algunos ataques que se conocieron hacia dispositivos que tenían la cámara y a través de esto conseguían hacer grabaciones de las personas que estaban ahí. Esto pasó, ¿no? Y a partir de ahí salieron estos dispositivos. Lástima que no puedo mostrarles aquí, pero hay cositas que se pueden comprar en cualquier tienda digital y que realmente son muy baratas, por ahí de los 10, 15 pesos en ese sentido, que se pueden colocar. Eh, yo las uso. Realmente hoy hay muy poca evidencia que apunte. Después de lo que pasó, hubo mucho desarrollo en hardware y en software para que los dispositivos y los programas avisaran al usuario cuando la cámara está activa. En nuestros teléfonos inclusive hay algunas funciones por ahí. El hecho de que alguien vulnere eso no está fácil, pero no es imposible tampoco. Hay un axioma en ciberseguridad que es que no existe el 100% de seguridad. Entonces, son de esas cosas que son relativamente baratas de implementar y que, como dijeran en mi pueblo, más seguro, más marrado, ¿no? O sea, si es que tenemos esa desconfianza, ponerlo no hace ningún daño y sí nos puede dar algún beneficio. Lo pondría así. De acuerdo. Nos comenta uno de nuestros asistentes, pretendo un cargo político a 3 años y abrió una página, ¿no? Abrió una página de internet acerca con su perfil. Al ser pública esta página, ¿de qué manera se puede proteger? Bueno, realmente lo que busca prácticamente todo el mundo que publica una página en el mundo es que mucha gente la visite, ¿no? Va a depender mucho de dónde está alojada y cuáles son los controles que se pueden poner alrededor de esto. Regularmente, por simplicidad, por costos, por velocidad, por alguna otra razón, las compañías y las personas buscan alojar estas páginas en algún servicio que hace eso, ¿no? Aquí lo que tenemos que preguntar, si le preguntamos a esta gente si tienen alguna seguridad, nos van a decir que sí, si tienen. Quizá hay un par de preguntas que tendríamos que hacerle, ¿no? Una es, ¿qué mecanismos tendría que poner yo adicionales para sentirme protegido? Hay que revisar cuál es el tipo de protección que queremos. Por ejemplo, lo que se me ocurre es que quiere que esa página esté visible y que no le reemplacen la información que está ahí con alguna otra, con alguna otra información, lo que sea, ¿no? Entonces hay que preguntarle directamente a la empresa que está detrás de esto, y esto es válido para alguien que está compitiendo por un puesto político, pero también para una empresa que anuncia sus productos o sus servicios, es, oye, ¿y cómo le haces tú? ¿Qué controles tienes tú para evitar que alguien venga y altere mi página? ¿No? O sea, que para que alguien la hackee, ¿no? Y cambie el contenido que yo tengo ahí. Existen programas que están haciendo monitoreo cada cierto tiempo, algunos cada minuto, cada 5 minutos, de que no ha habido ningún cambio, por ejemplo, en la página, y si lo hay, lo informan. La otra cosa que pudiera ocurrir es que la página se caiga como efecto de una negación de servicio. Existe gente que se encarga de vender el servicio, entre comillas, de ataques de negación para que las páginas se caigan. Y hay protecciones que se pueden vender para ese estilo. Y de ahí hay cosas más sofisticadas por hacer, pero yo diría que empezar por eso, empezar por preguntarle al proveedor que está ofreciendo la publicación de la página qué controles tiene para evitar estos dos riesgos y si es que hay alguna cosa que podrían hacer adicional que no se esté haciendo todavía. Entonces, hace bien la persona que hizo la pregunta y el resto de la gente que tiene páginas publicadas preocuparse de la reputación, porque hay mucha de nuestra reputación es lo que presentamos en medios digitales, ¿no? Entonces, al menos tener estos dos controles, yo diría que es lo mínimo necesario, ¿no? Eh, Mira, tenemos muchísimas preguntas. Yo creo que voy a seleccionar otras tres para cerrar y que nos des tu conclusión, yo si tú me lo permites.
tengo algunos minutos más, pero también no sé cómo están las cosas por ahí, ¿no? Entonces, por mí no hay... Perfecto. No, yo creo que otras 3 preguntas podemos Genial. responder. Y la siguiente es, ¿qué tan recomendable es el almacenar información en la nube como respaldo? Como respaldo. Ok. Bueno, es mejor que no tener nada, ¿no? Definitivamente. Siempre tener un respaldo es importante. En la nube, los programas en particular como el ransomware son los programas maliciosos que buscan secuestrar mi información, o sea, por ahí la parte de ransom, rescate, ¿no? Saben que tenemos respaldos. Entonces, quizá el respaldo me sirve como control contra la alteración de mi información, la integridad de mi información, pues si nos vamos a un tema técnico, y eso es por errores, como borrar accidentalmente un archivo, y contra elementos como el ransomware, que vienen y me infectan y me destruyen mi información o me la bloquean para que yo no pueda tener acceso a ella. Los programas de ransomware saben que nosotros hacemos respaldos. Si son respaldos en línea, donde hay comunicación directa con la nube, yo diría que hay que tener un respaldo adicional fuera de línea si es que la información es muy crítica. Nos puede servir como un control por si yo borro accidentalmente o altero accidentalmente la información y quiero jalarme el respaldo de la nube. Pero si la comunicación es constante, si todos los viernes a las 10 de la noche yo abro un canal de comunicación con la nube y hago mi respaldo, es posible que eso sea detectado por un programa en automático y diga, ah, este amigo está yendo a Dropbox, a Office 365, alguna otra cosa, a hacer respaldos y entonces también aquella información la voy a alterar. Es mejor que nada, insisto, es buena idea para muchos y va a depender también mucho del ambiente. Yo no quiero generalizar porque hay situaciones en las cuales esto puede ser perfectamente aceptable y el costo de este control en esfuerzo, en dinero y demás es suficiente para el riesgo que estamos intentando mitigar. Pero en términos generales yo decía que si la información es crítica, al menos un respaldo fuera de línea adicional al que ya se tiene en la nube no haría mal, así sea con menos frecuencia. Tal vez, como les decía, nos compramos por ahí unos discos, una SAN pequeñita, dependiendo de la información que tengamos, y la conectamos una vez cada 6 meses, cada 3 meses, cada mes, y lo dejamos fuera de línea. Eso puede ser también un complemento interesante. Hay una preocupación por el tema del IoT, ¿no? Lo que comentabas acerca de el posible hackeo de un vehículo, el posible hackeo de una bomba de insulina. Y más allá, yo le extendí un poquito esta pregunta. ¿Qué previsiones podemos tomar de cara a la adopción a las tecnologías 5G, ¿no? Donde este tipo de interacciones va a ser ahora mucho más eficientes desde el punto de vista de la rapidez y que prácticamente ya vamos a tener ahora toda una red gracias a 5G, ¿no? ¿Qué protecciones puede tener, por ejemplo, alguien que posea algún vehículo? Mira, es bastante interesante la pregunta porque hay muchos elementos alrededor de esto para abordarlo, ¿no? Y yo comenzaría con la parte de tomar en cuenta cuáles son los controles que la gente que está haciendo la producción está colocando para evitar que haya problemas, ¿no? Y yo les decía que todos exigimos la garantía, pero pocos exigimos la seguridad y con un vehículo autónomo, con un dispositivo crítico como una bomba de insulina, un marcapasos que puede tener conectividad Bluetooth o alguna otra cosa, hay que tomar en cuenta cuáles son, o sea, por lo menos estar enterados de qué esfuerzo hizo el fabricante de ese dispositivo o de ese producto para asegurar que nuestra información o el funcionamiento de eso fuera el esperado. Eh, Parte de esto es conciencia de responsabilidad en todos los que producen algún producto, valga la redundancia, para ofrecerlo al mercado, ¿no? Hay veces que en la velocidad, por ser el primero en tener un producto o un servicio, olvidamos, o sea, nos enfocamos en la funcionalidad y nos olvidamos un poquito de la seguridad. Y esto va a seguir siendo así desde que el consumidor no exija que la seguridad tiene que ser parte básica del diseño. Mientras la gente siga aceptando problemas de calidad, digamos así, el mundo va a seguir produciendo
cosas sin tanta calidad. En la medida que los consumidores exijan más, exijan, así como exigimos, sabes que yo quiero algo que sea, por más que a mí me choca la palabra, que algo sea, ay, acá se me acaba de ir ahorita, eh, no es biológico, se me fue, orgánico, perdón, ¿no? O sea, tenemos la conciencia y gente que dice, yo voy a pagar aunque sea un poquito más, pero quiero que sea orgánico. A mí me molesta la palabra porque en química orgánica, bueno, ya sabemos, ¿no? Pero que sea producido con prácticas sustentables. Entonces, hay gente que está exigiendo eso. Así deberíamos nosotros exigir que la tecnología venga con algo de seguridad. Ahora, ¿qué puede hacer quien produce el bien, el producto? Quien lo produce es tomar en cuenta seguridades del diseño, ¿no? El ver cómo vamos a tener failbacks, cómo hacemos reporte de problemas, cómo hacemos protección de las comunicaciones, verificación de la identidad. Hay muchas cosas que en el diseño se pueden poner para evitar que exista alguien que venga a alterar la manera en cómo funciona nuestro dispositivo, particularmente si colocar firmware nuevo no es fácil, o sea, si actualizarlo ante un problema de seguridad no es sencillo, más cuidado debería de tener yo con la seguridad. Y por otro lado, también en esto están muy involucrados los operadores o los proveedores del servicio de telecomunicaciones. Ahí, entre las regulaciones que existen, tanto en México como a nivel internacional, y la conciencia propia de los operadores de la responsabilidad que tienen por llevar el transporte de los datos y ser de alguna forma un área esencial para la vida de un país, hay controles que se están trabajando con ellos. No me gustaría ir demasiado a fondo con esto, pero sí, definitivamente una de las cosas que hemos visto es que aquellos que están pensando ya en 5G están trabajando para asegurarse que la saturación se pueda manejar, que no haya retrasos, pero al mismo tiempo que se pueda validar que el tráfico sea legítimo. Hay trabajos desde el punto de vista perfil de tráfico para asegurar que no hay ataques ahí conocidos. Hay elementos de inteligencia artificial que se están trabajando para acelerar la velocidad con la cual se hacen los análisis del tráfico que está pasando y poder reaccionar muy rápidamente. Esto no es solamente de evitar que ocurra. También a veces hay que asumir que las cosas ocurrieron y que a posteriori nosotros vamos a dar cuenta muy rápido de que algo está mal y poderlo remediar. Hay mucho que se está haciendo, se está invirtiendo en este sentido, ¿no? Entonces, no es una respuesta tan simple, pero dado el tiempo que tenemos, yo diría que son esas aristas que tenemos que cuidar y desde el punto de vista consumidor, sí entender, sí documentarnos, por lo menos hacer una búsqueda en Google o cual sea su buscador favorito en estos días. ¿Cuáles son los controles de seguridad que yo debería esperar de ese dispositivo que estamos adquiriendo, ¿no? Alberto. Por último, teniendo en contexto el tema de la pandemia y que muchas personas estamos trabajando, laborando desde nuestras casas y nuestros hijos, tomando sus clases, ¿no? En nuestros hogares, ¿cuáles pudieran ser las recomendaciones para asegurar esa red, al menos, digamos, el mínimo indispensable? ¿Qué es lo mínimo indispensable que deberíamos nosotros considerar en estas condiciones? Y adicionalmente, les preocupa mucho el tema de la identidad. ¿Cómo asegurar que la persona con la que estoy interactuando electrónicamente, vaya, para los que no podemos hacerlo vía una videoconferencia, cómo asegurarme de que es quien dice ser? Mira, abordo esto desde diferentes aristas, ¿no? Y para los técnicos va muy por el lado del modelo de OSI. Eh, Primero la parte de las comunicaciones, ¿no? Les explico el trasfondo y después vamos a lo práctico. El trasfondo es que regularmente cuando recibimos el módem del proveedor de Internet, el módem viene con algunos defaults, ¿no? Vienen con el usuario por default para poder entrar a él. La gente, los que aquí son chefs, abogados, doctores, alguna otra cosa, va a decir, bueno, pero yo, ¿cómo le hago para entrar? Hay manuales y se vale hacer una llamada al centro de soporte y decir, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar la contraseña de mi modem para que no me vayan a meter un gol. Entonces, ayúdame por favor en el paso a paso para que yo pueda cambiar la contraseña. Es un proceso que les puede tomar por ahí de 10 minutos, quizá menos, una vez que les toman la llamada. Ese es el primer nivel con el cual se van a proteger de los programas que en automático van a buscar
aquellos dispositivos que tienen una contraseña por default y que son bastantes, y que con esto la idea es después tener acceso al siguiente nivel, que ya son los dispositivos físicos, ¿no? La segunda cosa dentro de la parte de comunicaciones es que tiene que ver con la infraestructura de hardware que están utilizando, ¿no? Una vez que hemos cambiado la contraseña del módem, vamos a ver cómo cambiar la contraseña del wireless con el cual estamos nosotros trabajando. No es lo mismo que la del módem. O sea, la del módem puede ser una y la del wireless puede ser la otra. Es la contraseña que me pide la televisión, la tablet para poderme conectar. Eso también hay que cambiarlo. De ser posible, por favor, no transmitan con todo la potencia que les da su wireless. También eso llega por default en el máximo y lo único que hacen es meterle interferencia a todos los vecinos que estén alrededor de ustedes. Y es por eso que yo le digo a mi teléfono, vamos a conectarnos y vemos 20 redes alrededor de nosotros. No es necesario, debido, o sea, a menos que tengan la fortuna de tener una casa que tenga por ahí de unos 1,500 metros cuadrados y que esté construida con mucho acero y tabique muy amplio. No necesitan tener toda la potencia, ¿no? Actualizar su sistema operativo de cuando en vez el Windows, el macOS, el iOS, el Android nos dice hay una nueva versión, siempre actualicen. Eso es, de nuevo, son temas de higiene digital muy básicas. Si tienen una laptop, si tienen un dispositivo que acepta antivirus, instálenselo. Si les es posible pagar por una licencia, háganlo. Si no, hay también reemplazos gratuitos que pueden instalar y que pueden desplegar y que les da un nivel de protección aceptable. Un antivirus pagado es como si tuvieran una mascarilla N95 y un antivirus que es libre, quizás como si fuera una mascarilla de 3 capas. Es mejor que nada, es bastante bueno y les va a servir para librarse de muchos problemas, ¿no? Con respecto de la identidad, podríamos hablar otras 2 horas mínimo de ese tema, ¿no? Pero hay algunas cosas muy simples que podemos hacer nosotros. De entrada, si no lo conocí pre-pandemia, en persona, por teléfono, y no podemos hacer una videoconferencia, pues, hay algo raro, ¿no? Por ahí, con las personas. Para los niños, quizá el aceptar amiguitos, de nuevo, la edad mínima para tener una cuenta en Facebook está en 13 años, si mal no estoy. 11 13 años, ahorita se me fue, ya dudé yo mismo, pero hay una edad para eso y eso es con una razón. Y es que niños pequeños no deberían tener cuentas en redes sociales, ¿no? Para empezar, y no les deberíamos tal vez de soltar un dispositivo sin supervisión de un adulto. Vuelvo al tema de comportamientos básicos, ¿no? Decirles a los niños que no tomen dulces de un extraño y que no hablen con extraños es algo que hacemos. Decirles a los niños que no acepten invitaciones de gente que no conocen es algo que no hacemos, ¿no? Y es algo que deberíamos hacer más como personas. Hay programas que permiten hacer control parental del contenido al cual ellos tienen acceso. Inclusive, hay algunos sistemas operativos de tablets, hay algunos programas disponibles para las laptops que también traen esos controles parentales y que son programas que evitan que un niño, por ejemplo, salga a navegar a una página con pornografía. Y entonces, ese tipo de controles existen, al igual que los antivirus. Hay programas libres, hay programas pagados. La diferencia existe, pero tener algo es mejor que nada. Y yo les diría que lo último es la conciencia que podamos nosotros despertar en nuestros niños. Yo tengo la fortuna de ser padre y con las conversaciones que tenemos de sobremesa, fíjese que ni siquiera les he revelado, a algunos, si alguien aquí me conoce sabrá si tengo hijos o hijas y cuántos tengo, pero no, ni siquiera les he revelado eso, y es tener justamente ese cuidado, despertar la conciencia de que la información nuestra es propia. Eso de andar colocando en redes sociales la foto del niño con el logo del colegio y demás es mala idea, pero también es mala idea dejar que el niño se haga amistades por redes sociales y que salga a navegar sin supervisión. Ustedes no dejarían a su hijo solo
en una calle, en un barrio que ustedes no conocen, pero eso es lo que están haciendo literalmente, dejándoles en las manos un dispositivo sin supervisión. Entonces, es mucho de conciencia. De nuevo, todos estos son temas que podríamos abordar por horas y explicar el porqué de eso. Sintéticamente, es esto lo que les puedo pasar como consejo de manera muy rápida. No sé, Alberto, tú también eres un gran profesional y padre, entonces no sé si alguna cosa hayas visto que a mí se me escapó y que quizá valga la pena también comentar, ¿no? No, 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 mira, en general coincido mucho. Yo también soy, y recomiendo esto, el ser muy cuidadoso con lo que uno comparte, porque en ese momento prácticamente se lo compartiste, como dijiste, a los 2,000, 3,000 personas, y lo peor es que en algún momento, si no cuidamos bien el tema de cómo estamos compartiendo esa información, esto se vuelve un árbol, es decir, yo se lo compartí a mis contactos, pero si no lo protegí bien, mis contactos lo pueden compartir a alguien más y entonces ya se lo diste a prácticamente, pues a una comunidad, ¿no? Para no llamarle un estado y no asustarnos. Martín, muy interesante, te agradezco mucho. ¿Algún comentario con el cual quieras cerrar? Mi querido Alberto, pues lo único que me resta una vez más es agradecerte a ti, al maestro Fernando Thompson, a la Universidad de las Américas en Puebla por haberme extendido esta invitación. Un gran honor estar aquí compartiendo con ustedes, al público que nos está escuchando, a la audiencia que nos regaló un poquito más de una hora de su tiempo. Les agradecemos bastante el que hayan compartido con nosotros y que se hayan quedado hasta ahora compartiendo con nosotros. Ojalá que la información que estamos compartiendo sea útil para ustedes. Y si una de las personas, con solo una de las personas que estuvo aquí, encontró algo útil, algo que ayude a mejorar su postura de seguridad, con eso creo que nos damos por satisfechos. Felicidades, Alberto, felicidades a la universidad por este esfuerzo en hacer difusión de conocimiento alrededor de esta disciplina que es tan bonita, pues agradecido, ¿no? Una vez más por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Martín, agradecerte a ti porque tal como lo dices, es muy probable que esta plática, esta convivencia que acabamos de tener contigo, le ayude a las personas, a la audiencia que tenemos actualmente, a tal vez meterse en este fascinante mundo de la ciberseguridad. La Universidad de las Américas, la Dirección General de Tecnologías de Información, les agradece a todos y especialmente a ti, Martín, por haber compartido con nosotros tu conocimiento, tu tiempo. Y bueno, les pedimos por favor que sigan nuestras redes sociales para enterarse de la próxima plática que vamos a tener. Y bueno, con esto concluimos. Martín, muchas gracias a todos por su asistencia. Nos veremos para la próxima plática. Muchas gracias. Que estés muy bien. Un abrazo para ti, un abrazo para todos, que estén muy bien. Muchas gracias, Martín. Igualmente, hasta luego. Un abrazo para todos nuestros asistentes. Hasta luego.